Siempre partir, en cuanto comenzamos a hablar de eutanasia, no partir de la ley, no partir de la aprobación de la ley, no dar un enfoque jurídico en el sentido de decir, bueno, se trata de una ley orgánica, sabéis, la ley orgánica tiene un enorme rango, un enorme peso, sino que vamos a intentar hacer una reflexión de cómo hemos llegado hasta aquí, el por qué en el año 2022 nosotros tenemos en España una ley orgánica que regula la eutanasia y el suicidio asistido. Y me gusta siempre también empezar por aquí, porque sin esta premisa, si no tenemos este común denominador, todos los que en este momento estamos, pues difícilmente podremos ponernos de acuerdo. Vivimos en este momento, en el 2022, no hablo de la historia, en una sociedad plural y compleja. Y ante esta situación, pues tenemos dos opciones. O agruparnos en grupos, en grupúsculos, ¿no? Yo soy de los míos, me relaciono solo con los míos son los verdes, entiendo con esto. O tenemos otra posibilidad y entender que somos individuos con una diversidad ideológica y moral como la que tenemos seguro, con seguridad, en esta sala, y estamos como todos mezclados. Y yo creo que es posible llegar a consensos desde el punto de vista legal y a consensos desde el punto de vista ético y asistencial respecto a situaciones que son tremendamente complicadas, como las situaciones de muerte voluntaria o de ayuda médica para morir. Por tanto, parto de esa idea. La segunda idea es que el final de la vida de cada uno de nosotros, de cada persona, es un escenario único e irrepetible. Bueno, podemos protocolizar determinadas situaciones, podemos agruparlas, pero nadie va a tener un final de la vida similar al otro. Vamos a intentar hacer muchos esfuerzos, sobre todo desde el mundo de la clínica, para intentar ayudar. Pero sí conviene partir de la siguiente situación, y es que la muerte siempre y el final de la vida van a tener un componente imprevisible, es imposible planificarlo todo, y de gran sufrimiento. Y tenemos como dos opciones, la tradicional, la característica de las profesiones sanitarias, de las enfermeras y médicos como superhéroes, o bien ser muchísimo más humilde y trabajar fundamentalmente el elemento de la ayuda, de la compasión, de la empatía. Se han producido unos tremendos cambios sociales y asistenciales desde los que no es posible entender el por qué hemos llegado en este momento a la aprobación de la ley de eutanasia. Primero, las formas de enfermar y de morir, ¿no? Ya no se enferma de forma súbita, ya no se enferma por un proceso que conllevará pocos años de vida. Ya no, la muerte no va a ser rápida, la muerte va a ser lenta y enfermaremos casi todos los que estamos aquí de procesos crónicos, pluripatológicos, con gran dependencia, con limitación de la funcionalidad. Y esa óptica nos debe de hacer entender que en muchos casos no vamos a estar capacitados y que vamos a querer tener legítimamente el derecho a querer controlar nuestras vidas. Por otra parte, se ha producido un proceso de secularización de la actividad profesional. Probablemente la mayoría de vosotros esto no lo ha vivido, pero yo sí he vivido situaciones en las que la profesión de enfermería tenía un componente clerical importante en el peso de la profesión, y la profesión médica, por supuesto, estaba copada por prebostes que tenían, en principio, con todo el respeto del mundo, su ideología religiosa por encima de cualquier otro tipo de elemento. Estamos en un momento de reconocimiento de los derechos ciudadanos y, ¿por qué no hablaros del derecho a la autonomía? Estamos en un momento en que ya la función principal de médicos y de enfermeras no es preservar y prolongar la vida biológica, sino que tenemos que estar con nuestros pacientes entendiendo su complejidad, su pluripatología, su muerte lenta, su pérdida de capacidad, ¿no? Ya no nos vale como objetivo principal y único nuestro, bueno, vamos a que viva lo más posible. Y luego estamos en un momento en que ya sí es posible diferenciar los escenarios de atención al final de la vida, fundamentalmente aquellos escenarios que plantean problemas morales. Tenemos que diferenciar absolutamente situaciones de rechazo al tratamiento, adecuación del tratamiento, limitación del esfuerzo terapéutico o incluso la propia situación de eutanasia. Esta es la diapositiva más importante de toda la presentación. Vamos a ver si entendemos. Este sería el desarrollo de cada uno de nosotros. Esta es nuestra vida biológica. Tenemos un periodo de salud, tenemos un periodo en el que van a ir apareciendo situaciones de cronicidad compleja, pluripatología, enfermedad grave, proceso oncológico de un solo órgano, de un solo aparato o la suma de varios. Llegaremos a una situación de terminalidad y llegaremos finalmente a una situación de agonía, de últimos días, y falleceremos. El problema es el eje de abscisa, el problema es la base, el problema es cuánto tiempo dura cada una de esas situaciones. Se producen distintas transiciones, evidentemente en las primeras etapas lo que va a predominar dentro de la atención sanitaria es el esfuerzo diagnóstico, el tratamiento curativo. En la segunda etapa predominarán los cuidados paliativos que llegarán justamente hasta el final, pero hay personas, y a algunos de nosotros nos pasará, que se quedarán bloqueados. Y se quedarán bloqueados en este modelo de enfermedad grave, pluripatológica, y se prolongará durante mucho tiempo.
Y hay otras personas que se quedarán bloqueados en la situación determinada, con gran sufrimiento y sin posibilidad de darle respuesta desde el punto de vista clínico asistencial. Para ese tipo de personas tenemos que diferenciar los distintos escenarios del final de la vida. Porque nuestros objetivos como profesionales nunca van a ser ya solo prolongar la vida biológica, sí, y será más la importante en fases precoces de la vida, prolongar la supervivencia, pero tendremos que, por otra parte, cuando no se permita ya prolongar la supervivencia, restablecer la autonomía, trabajar fundamentalmente en el control de síntomas, y hay otras situaciones en que nuestra labor va a ser exclusivamente ayudar y cuidar al final de la vida. Y es que en este tipo de situaciones y de escenarios al final de la vida que más conflictos y problemas éticos plantean, hemos vivido siempre en un mundo entre lo aceptable y lo inaceptable, desde el punto de vista social y también desde el punto de vista profesional y deontológico. Y yo he vivido situaciones en los primeros años de ejercicio profesional que era inaceptable todo eso. Todo eso era inaceptable. Cuando yo termino medicina primero de los años 80, bueno, nadie se planteaba órdenes de no reanimar, eso se concebía imposible, ¿no? Habrá que hacer todo lo posible, tendremos que aborcarnos, ¿no? Bueno, y eso cada vez se ha producido como una pendiente de aceptabilidad desde el punto de vista social y profesional, hasta que, bueno, digamos, la sociedad en su conjunto y los grupos profesionales establecerán una línea divisoria sobre lo que en este momento puede ser aceptable como pacto social y como pacto profesional. En este entorno he tratado de justificar por qué nace y en cómo se desarrolla la Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia, que desde mi punto de vista tiene tres pilares básicos y fundamentales sin los cuales no se entiende. El primero, que es una ley que se basa en un contexto eutanásico, es decir, una situación clínica concreta. La eutanasia no es muerte voluntaria exclusivamente, es muerte voluntaria en determinada situación clínica. Por tanto, eso plantea problemas, evidentemente, en cuanto a la definición de lo que es situación clínica. El segundo pilar es el ejercicio de la autonomía por parte de los pacientes. Evidentemente, si no se establece un modelo en el que quede garantizada la capacidad del paciente para tomar decisiones, que el proceso informativo sea adecuado y situaciones de libertad, pues digamos, el ejercicio de la autonomía no será correcto. Recordar siempre, en cuanto a esto al ejercicio de la autonomía, por equiparación, todo el proceso del consentimiento informado. Realmente, todo lo que establece la ley en cuanto a ejercicio de la autonomía del paciente que solicita esta prestación, en realidad es una aplicación de la teoría doctrinal del consentimiento informado a esta situación del final de la vida. Y el tercer pivote, la tercera columna, el tercer elemento fundamental en el que se sustenta la ley es la libertad de conciencia del profesional. Y en ese aspecto yo creo que la ley es bastante garantista en cuanto a garantizar que los objetores de conciencia, desde el punto de vista moral y desde el punto de vista ético, no tendrán que participar directamente en la prestación de ayuda médica a morir. A mí sí que me gustaría, a continuación, hacer una reflexión inicial sobre cuáles son los miedos que todos tenemos. Los miedos en cuanto al desarrollo de esta ley. Realmente, ¿qué es lo que tememos? Porque esta es una ley singular. Digamos, no creo que en ningún otro caso se han producido como posicionamientos, digamos, tan, desde mi punto de vista, polarizados a favor y en contra, ¿no? Fijaros que además se han producido posicionamientos polarizados antes de su propia aplicación, es decir, antes de tener como una evaluación más o menos sensata respecto a cuáles son las ventajas y los inconvenientes de su aplicación. Bueno, pues he intentado resumir cuáles son los miedos, ¿no? El primero es el de la propia consideración de la eutanasia como acto médico, ¿no? Hay, como sabéis, un sector dentro de la profesión de enfermería, dentro de la profesión de medicina, que considera que participar en una eutanasia no es un acto profesional, que en todo caso eso podría considerarse una actuación, digamos, vinculada a un homicidio por compasión y que no tienen por qué realizar a los profesionales y que incluso va en contra de los propios objetivos, de los propios fundamentos de la propia profesión. En cuanto, sobre todo, a considerar que el objetivo fundamental, prioritario y, diría, primordial es la protección del derecho a la vida. Y si queréis, utilizo más el concepto de protección al derecho de la vida biológica, ¿no? Esto es, digamos, una reflexión sobre este problema conllevaría toda la tarde. Yo no voy a profundizar, solo deciros que sí que la profesión está dividida, por lo menos la profesión de medicina a la que pertenezco, sí que existe un sector que considera radicalmente que esto no es un acto médico y hay otro sector de la profesión que entiende que los fines, las funciones de la medicina han ido cambiando a lo largo del tiempo,
que las funciones de la medicina no están escritas sobre piedra y son como leyes inmutables, ¿no?, a las que hay que tener fe y creencia, sino que han ido cambiando por el tiempo en función fundamentalmente de las necesidades de aquellas personas que son objeto de nuestro trabajo, que son nuestros propios pacientes. El segundo elemento que produce mucho miedo, como mucho temor, mucho rechazo, es el término pendiente resbaladiza. Es decir, ¿va a suponer esta ley que al final queden totalmente desprotegidas aquellas personas más vulnerables? Más vulnerables desde el punto de vista de los menores, más vulnerables desde el punto de vista de aquellas personas que tienen un deterioro cognitivo, sea una demencia establecida o sea situaciones de incapacidad, más vulnerables en el sentido de aquellas personas que tienen una situación de precariedad económica, que tienen una situación de precariedad familiar, de que no tienen soporte, de precariedad social. Bueno, o también hay quien considera un mundo especialmente vulnerable, el mundo de la salud mental, y si esto va a poder conllevar que en determinado momento la pendiente resbaladiza nos desplace a poder utilizar la eutanasia en ese tipo de pacientes, ¿no? Entiendo perfectamente esta incertidumbre y esta inquietud. Yo creo que es bueno reflexionar en voz alta. Tercer elemento que produce mucho miedo es el de la valoración de la capacidad y la libertad del paciente. Bueno, ¿y esto cómo se hace? ¿Cómo se valora la capacidad? ¿Existe un documento, existe un aparato como la máquina de la verdad, existe un capacitómetro al que nosotros podamos disponer para saber si existe una situación de capacidad o no? Pues no existe, ¿no? No existe tampoco un medidor de la libertad del paciente. Pues tendremos que utilizar las herramientas que están a nuestro lado, porque realmente, y enfermeras y médicos que estáis presentes, seguro que lo sabéis, a lo largo de nuestra actividad profesional tenemos como muchas situaciones en las que tenemos que ir valorando la capacidad del paciente para tomar decisiones, incluso a veces más trascendentales que la propia eutanasia. La propia complejidad del proceso es un miedo que se ha producido en profesionales asistenciales en cuanto es que es tan complicado la valoración clínica de estos pacientes, es tan complicado los procedimientos. Sabéis que se necesitan 16 documentos distintos, 16 documentos antes de que la prestación sea autorizada. Y una vez que la prestación se da, se necesitan 4 informes clínicos más. Bueno, pues eso como que echa para atrás, ¿no? Un proceso como muy burocratizado, ¿no? Y el otro miedo es el del respeto y la delimitación de la objeción de conciencia. ¿Quedará bien delimitada la objeción de conciencia o bien todo lo contrario? Es decir, ¿y no será utilizada la objeción de conciencia justamente para boicotear la ley? Bueno, os voy a hablar de los problemas que en este momento están teniendo las distintas comisiones, que son las que verifican los procesos, respecto a justamente esos 3 pilares que hemos considerado fundamentales de la ley, ¿no? El primer problema es la indefinición de los procesos clínicos. La ley no establece qué tipo de patologías, qué tipo de enfermedades, no da instrumentos de medida sobre qué tipo de situaciones consideran enfermedades graves o qué tipo de situaciones consideran padecimientos. Y esto pues se deja, digamos, a la interpretación, evidentemente, de los profesionales clínicos que hacen las funciones de médicos responsables o de médicos consultores. A lo mejor es bueno que esos procesos estuvieran indefinidos, ¿no? Porque esto no se podría establecer como una especie de listado de patologías que entran o que no entran. En segundo lugar, la caracterización del sufrimiento. La ley exige una situación de sufrimiento continuado del paciente. Bueno, si antes hemos hablado de la dificultad de medir la capacidad, pues imaginaos la dificultad de medir el sufrimiento. ¿Qué se entiende por agotamiento de opciones terapéuticas? Esto lo pone literalmente la ley. Consideraremos una patología que haya agotado sus opciones terapéuticas. Bueno, eso depende también de las situaciones, de la edad del paciente, del pronóstico vital, del tipo de patología, incluso también del punto siguiente que es trascendental, que son las situaciones de rechazo del tratamiento. Es que todo el mundo tiene derecho a rechazar el tratamiento. Y entender también que tratamiento puede entenderse distintas cosas. Puede haber un tratamiento curativo, pero también puede haber un tratamiento modificador de la enfermedad que no corrige secuelas y puede haber un tratamiento paliativo. Y luego los síndromes geriátricos de edad avanzada, situaciones que se están produciendo en muchas comisiones, personas con edad avanzada, sin una patología muy importante, pero que quieren ejercer su derecho. En el ejercicio de autonomía, ¿cómo garantizamos que el proceso de información se ha hecho correctamente? ¿Qué herramientas tenemos para valorar la capacidad y cómo interpretar las voluntades anticipadas? Esto no es un tema menor. De los pocos comisiones que han planteado ya su evaluación primera en Cataluña, el 60% de los pacientes que han solicitado la eutanasia ya tenían la voluntad anticipada. O sea que vamos a tener que ir manejando, movernos entre las dos situaciones. Y luego las situaciones de precariedad económica, social y familiar como condicionante de la libertad. Pues evidentemente hay quien considera que la libertad nunca puede ejercerse si se encuentra en una situación de pobreza económica, pero bueno, pues tendremos que manejarlo, no podemos excluir eso.
El problema de la libertad de conciencia. Existen como muchas modalidades dentro de lo que entendemos por objeción de conciencia. Con los objetores de conciencia reales que moralmente rechazan esta prestación no hay ningún problema, absolutamente ninguno. El problema viene después, con aquellos que tienen una objeción sobrevenida, es decir, que a lo largo del tiempo no eran objetores, pero quieren ejercer la objeción. Con aquellos que tienen objeciones puntuales, yo no soy objetor en genérico, pero en este caso concreto sí. Ese problema se está dando en este momento en centros asistenciales. No me declaro objetor, pero este caso no lo quiero hacer. Bueno, con los pseudo-objetores, que realmente no son objetores de conciencia, son objetores, lo que se llama objetores de conveniencia, que no les viene bien, quiero decir, o que quieren boicotear la ley, o que quieren... Cómo plantear el registro y la confidencialidad y cómo dar garantía de la prestación cuando alguien se declara objetor. Eso también estamos teniendo problemas. Estoy terminando, ya termino, ¿sabes? Procedimientos de la ley, bueno, una ley muy burocratizada, que tiene muchas dificultades en la aplicación de plazos, que es necesaria una concienciación no solo de los profesionales sanitarios, sino de la sociedad, que estos son como dos frentes de batalla, uno va a ser el frente profesional y otro el frente social, y que es necesario estrategias de formación de equipos de gestión. Ante cada proceso, siempre cuando hablo con los médicos residentes, hablo de que es necesario utilizar la fantástica definición de Ignacio Ellacuría. Estamos ante un reto que es mejorar la atención al final de la vida y dentro de la atención al final de la vida el escenario de eutanasia. Y él hablaba de que para todo esto es necesario hacerse cargo como una decisión racional, estrictamente justa, pero también es necesario cargarse, es decir, llevar sobre nuestro peso una decisión ética a través de la comprensión y también es necesario encargarse, digamos, no rehuir ninguno de esos tres componentes, actuando y con compromiso para llevar adelante tanto la actuación al final de la vida como la aplicación de la prestación. Muchas gracias. Perdón.